Continuamos compartiendo cartas sobre la mesa. Y a continuación, el tema: reformas al Código Penal. Y para el análisis ya se encuentran José Antonio Escobar, jefe de prensa de Televisión Universitaria, como también nuestro invitado, el doctor Israel Centellas, secretario general de la Universidad Mayor de San Andrés. Reiteramos, reformas al Código Penal. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Encantadísimo. Le damos la cordial bienvenida al doctor Israel Centellas, quien, ya lo decía Henry, es secretario general de la Universidad Mayor de San Andrés, pero lo convocamos en su calidad fundamentalmente de hombre entendido de leyes, porque él es docente en nuestra universidad, en la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y claro, ha sido presidente también del Colegio de Abogados de Bolivia y del Colegio Departamental de Abogados. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal, Omar? Buenas noches, doctor. Bienvenido a esta mesa de trabajo. Amables televidentes, un tema ya, si se quiere, rebuscado, es decir, se han hecho varios intentos, se han hecho modificaciones parciales, doctor, pero siempre se está en una búsqueda permanente de corregir algunos aspectos. Históricamente se han hecho 3 reformas al código desde el gobierno de Andrés Santa Cruz, el gobierno de Banzer y obviamente el gobierno de Sánchez de Lozada en el 97. Hay mucho por hacer todavía. ¿Cómo estamos en ese intento? Bienvenido, buenas noches nuevamente. Buenas noches, gracias por la invitación. En realidad, sí son los códigos que están establecidos históricamente, pero creo que han ido cambiando en su procedimiento, también en su parte sustantiva, que es el Código Penal. Es muy importante hacer esa relación porque no solamente en este proyecto de ley se habla del Código Penal, ¿no?, del 73 o de Andrés de Santa Cruz o el que se ha querido en algún momento implementar, que es el sistema penal, y en base a otras leyes que se han ido implementando ciertos tipos penales como la ley 004, la 1173, donde se empiezan a generar tipos penales o a agravar las penas en algún caso. En ese sentido tenemos este último proyecto de ley que nace como producto de los constantes feminicidios que existe y obviamente la estadística establece de que se tiene que trabajar en esto. Siempre vamos a tratar de buscar una solución a un problema, pero nunca la prevención del problema, y eso es muy importante poderles decir a los legisladores, porque en este caso sí se están haciendo modificaciones que en el plano histórico vamos a ver de que ellos mismos han legislado la ley 1173, donde establecían de que el máximo que uno debería estar detenido preventivamente era de 6 meses, y que la detención preventiva era era de última ratio, o sea, era la última decisión que debería tomar un juez en algún momento. Pero hoy en día, a través de la coyuntura, cambiamos esa lógica, porque obviamente ha habido muchos casos de feminicidio y estos feminicidios han generado que la gente censure a los mismos legisladores que no hacen nada, en realidad, por prevenir aquello, por erradicar este tipo de delitos. Y en ese sentido se ha ido luchando primero contra los jueces, porque ha habido muchos casos donde los jueces establecían detenciones domiciliarias o libertades condicionales en algunos casos, donde no habían cumplido con la mitad de la condena, o porque nuestro sistema es un sistema progresivo. Entonces quiere decir de que vas cumpliendo la mitad de la condena, tienes posibilidad de tener una libertad condicional 2/3, ya vas teniendo ciertas características de una libertad, pero con ciertas reglas y requisitos que debes cumplir. Y en ese sentido, las autoridades jurisdiccionales les han ido otorgando libertad sin cumplir estos requisitos. Y una de las primeras modificaciones que se hace es justamente de estas resoluciones contrarias a la ley y a las constituciones, que tenía un máximo penal de 5 a 10 años. En este proyecto de ley se incrementa esa pena de 5 a 10 años a 20 años. O sea, las autoridades que hagan resoluciones contrarias a las leyes y a la Constitución van a tener una sanción de 20 años. O sea, esa es una de las primeras modificaciones que hace este proyecto de ley. Yo quisiera hablar del bloque de modificaciones, ¿no? Es decir, podemos hablar de endurecimiento de sanciones por un lado, ampliación de sanciones a actores judiciales, ¿no? Por otro lado, la incorporación de otra tipificación de violencias, por ejemplo, también es otro de los elementos, la lucha contra consorcios, es decir, la pregunta viene por el siguiente lado. Si bien se ponen un bloque de diferentes temas, ¿realmente estas modificaciones que se pretenden van a lograr corregir la esencia de la problemática judicial y particularmente penal en nuestro país?
yo siempre he sido un crítico de la ley 348, no en el sentido de que protege a la mujer porque hay tipos de violencia, etcétera, sino que no se ha implementado de forma correcta. Se lo ha hecho en base a un caso, Annalise Guaicho en su momento, se ha copiado la 348 de un convenio, el convenio Belén do Pará, que es una copia en realidad. Se da una protección integral, sí, a la mujer, pero no se tenía a los profesionales especialistas en asistencia de violencia a la mujer. Por ejemplo, no tenemos jueces especialistas específicamente en violencia. Han fusionado los jueces anticorrupción que manejan la ley 004 con los jueces de violencia, o sea, los dos tienen una misma competencia, entonces no son especialistas en el área. En la Fiscalía ha tardado mucho tiempo en formarse una división, que es la FEBAP, para poder hacerse cargo de todos los delitos de violencia en contra de la mujer. Es difícil comprobar algunos tipos de violencia porque no tenemos algunos, retardan mucho los temas de los SLIMs, los temas de las defensorías, o en su caso el mismo IDIF, que no le da, digamos, una posibilidad de generar ya los procesos psicológicos para sacar los informes y determinar los tipos de violencia. Y el otro aspecto es de que en realidad la división de delitos, en este caso de violencia, son directamente tratan de proteger a la mujer, y ahí es donde generan un desmedro en contra del hombre, porque en primera instancia en esos pasos de investigación van al lugar de los hechos, lo sacan al hombre del lugar, generan medidas de protección y prácticamente ya hay una censura pública y una sanción. En algunos casos, en un 80%, 90%, puede ser de que esas personas hayan sufrido o son víctimas de violencia, pero en muchos casos no. Se utiliza mucho al sistema de violencia para poder beneficiarse, sobre todo en procesos familiares, divisiones y particiones y algunos temas, ¿no? Y doctor, ¿dónde encontrar el equilibrio? El equilibrio se va a encontrar a partir de generar unas políticas públicas de evitar el machismo. O sea, somos un país machista, donde hemos crecido con la violencia en familia, donde hemos asimilado que la violencia era algo natural hacia la mujer. Entonces, hoy en día igual seguimos generando aquello. O sea, vemos una conductora que está en un taxi, algunos no se suben porque piensan que se va a ir a chocar, o que no sabe, que no tiene las competencias, etcétera. Entonces generamos ese tipo de machismo, o que no están preparadas para ciertos oficios o para ciertas profesiones, cuando hoy en día ya se ha universalizado todo esto. Entonces creo que ahí tiene que haber unas políticas públicas de evitar el machismo, de empezar a socializar y sensibilizar que la mujer, al igual que el hombre, tenemos y gozamos de los mismos derechos, de las mismas protecciones, y que en realidad somos iguales ante la ley, porque así lo establece nuestra Constitución, así lo establece también las leyes nacionales e internacionales, y hoy en día nosotros cumplimos con el bloque de constitucionalidad que tienen que ver con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Ahora, es posible pensar, porque estas modificaciones también atacan a actores judiciales, ya decíamos consorcios, mala actuación de jueces, fiscales, etcétera, etcétera. Es posible pensar que el endurecimiento de las penas, la ampliación de los delitos a determinados actores modifiquen la condición en la que en este momento se encuentra la justicia. No va a modificar, o sea, va a modificar por un tiempo. Eso ha pasado con la ley 004, donde los servidores públicos decían, va a haber una persecución, mejor me porto bien. Y hoy en día sigue habiendo actos de corrupción, no se han erradicado los actos de corrupción, seguimos teniendo delitos de corrupción. Lo mismo va a pasar con endurecer, digamos, una pena que no se va a poder hacer en este momento, porque si vos quieres cambiarle el feminicidio de 30 años a más, no vas a poder hacerlo, porque la Constitución Política del Estado no te lo permite. O sea, eso para mí, digamos, es mentirle a la sociedad, decirle a la sociedad, vamos a cambiar la pena, vamos a agravar la pena, vamos a hacer que las penas sean, en este caso, contabilizadas o sean incrementadas de acuerdo a los tipos penales que tengan. No, nos dice, el máximo penal es 30 años sin derecho a indulto, y en ese caso tenemos los 30 años, no vamos a poder agravar las penas, no vamos a hacer sumatorias de penas, no lo podemos hacer. Tendríamos que hacer un cambio a la Constitución Política
Política del Estado, aplicar lo que establece el artículo 411 de la Constitución Política del Estado, y ahí es donde vamos a poder hacer un cambio normativo. Pero en el cambio estructural esto no va a ir cambiando, porque ya tenemos un sistema que está enquilosado de procesos, de corrupción en algunos casos, no todos, pero algunos temas sí en específico, y eso no va a cambiar. O sea, si tienes un poder económico, a veces puedes cambiar un dictamen, o sea, eso se ha visto, digamos, y creo que eso no debería ser lo real, y creo que el IDIF, la FELCB, la FEBAP, los jueces de violencia, etcétera, todos deberían generar un entorno de protección equilibrada hacia la mujer, y que realmente se lleven adelante los juicios de forma imparcial. Así es, doctor, y a propósito de ello, en esta búsqueda permanente de perfeccionar la justicia, es evidente que se busca la tipificación de nuevos delitos, pero también es cierto que hay delitos imprescriptibles que no cambian. Podemos hablar de daño económico al Estado. ¿Qué otros ejemplos tenemos? Los delitos de lesa humanidad, ahí podemos ver algunos tipos de feminicidio, etcétera, que no van a ir modificando porque afectan al bien jurídico protegido, que es la vida. La Constitución Política del Estado y la Ley 004 establece que delitos de carácter patrimonial donde tengan afectación al patrimonio del Estado son imprescriptibles, por lo tanto se va a poder, en el tiempo no van a poder prescribir. Y en este caso hay ciertos tipos penales que no van a prescribir. Por eso es que está haciendo relevancia a esos tipos penales, al feminicidio, al infanticidio, que son tipos penales que afectan a la vida y por lo tanto son de lesa humanidad. Lo mismo que el narcotráfico, que está regulado por la Ley 1008, son delitos de lesa humanidad y no van a poder prescribir en el tiempo, y por lo tanto se va a tener que seguir el proceso. Pero eso no quiere decir de que en el tiempo son imprescriptibles, pero nosotros como abogados tenemos otras figuras jurídicas en las cuales la pasividad del Ministerio Público hace que podamos utilizar estas figuras jurídicas. Entonces no necesitamos simplemente a veces la prescripción, sino la duración máxima de un proceso. Entonces en esos casos tú puedes ir a otro tipo de excepciones o incidentes que puedes plantearlo dentro del juicio oral. Por eso es que es bueno conocer, digamos, la norma, para que en algún caso, dicen muchos, es imprescriptible. Sí, es imprescriptible, pero si hay una pasividad, una persona no puede estar atada hasta el fin de sus días a un proceso. O sea, es más, se está discutiendo hoy en día como el tema de la prescripción como un derecho humano, porque una persona no puede estar atada de por vida a un proceso, porque en realidad le genera gasto económico, le genera gasto de tiempo, en lo personal también le genera un gasto, o sea, a su misma humanidad, y por lo tanto se está haciendo una discusión respecto a la prescripción hoy en día. Ahora, en base al proyecto de ley, ¿realmente es positivo, va a dar buenos resultados estas modificaciones que están introduciendo a los problemas que conocemos? Va a dar resultados, sí. Porque obviamente a partir de que ahora te detengan o tengas un mandamiento de apremio, o estás bajo la calidad de aprendido, directamente los jueces van a tomar la decisión de darte una detención preventiva. O sea, ya no va a haber otra forma de generar en esos tipos penales, feminicidio, infanticidio, de una detención preventiva. Sí va a afectar. Pero eso también vulnera el artículo 116 de la Constitución Política. No estoy sacando cara por aquellas personas, o sea, pero vulnera de alguna forma el 116 de la Constitución Política del Estado y el 115, porque deberías tener una sentencia y no darte una detención preventiva de por vida, digamos, ¿no? O sea, o hasta que se cumpla el mínimo legal. ¿Qué pasa que si después de eso demuestras, como en algunos casos, como el que ha pasado el caso del niño Alexander, se demuestra de que no ha habido, digamos, un tipo de violación, etcétera, y demuestres qué pasa con esas personas? O sea, se ha ido rompiendo ese principio, y no sé si a ese médico le han dado hoy en día la reparación del daño civil, pero sí, o sea, ya van a tener los jueces el aval jurídico de decir detención preventiva. Apenas entres sabes que vas a ir a detención preventiva, ¿no? Entonces en esos casos ya es difícil, no vas a tener una modificación. Es algo que sí modifica este nuevo planteamiento, y creo que va a modificar. Yo creo que los casos que son detenidos
y que tienen una declaración positiva en el sentido de que han cometido el delito, para mí sí es positivo, ¿no? Pero en aquellos que tal vez hay algunos elementos que puedan hacer presumir todavía su inocencia, creo que va a afectarles a ellos, ¿no? Y a propósito de ello, a raíz de que la detención preventiva casi se ha vuelto una norma, están asignados los penales, ¿no? Es decir, directamente se da esa figura jurídica. Justamente uno de los cambios que se ha hecho en la ley 1173 era por el hacinamiento que existía dentro de las cárceles. O sea, pues decían, tienes que estar, el fiscal tiene que pedir tu detención preventiva. ¿En cuánto tiempo? O sea, ¿y qué va a hacer durante ese tiempo? O sea, te decía, puede pedir 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses o 6 meses, porque ese era el máximo que uno podía estar detenido preventivamente, para evitar el hacinamiento que existe dentro de las cárceles, que ni siquiera tenemos un sistema penitenciario, porque algunos viven muy bien dentro de las cárceles, otros viven muy mal. O sea, eso depende del poderío económico que tiene una persona. Y en ese sentido se ha hecho esa modificación en la 1173. Esto cambia de alguna forma la 1173 y establece que directamente exista la detención preventiva en estos tipos penales, y por lo tanto en los otros tipos penales se sigue manejando la 1173, donde ha subido, ha incrementado el tema de los mínimos legales, porque antes si tenías una pena mayor a los 3 años entrabas detenido preventivamente. La 1173 la ha subido a 4 años. ¿Por qué? Porque existía mucho hacinamiento dentro de las cárceles, y hoy en día existe hacinamiento, entonces eso es algo que nosotros conocemos, ¿no? Israel, en general, para concluir esto, ¿realmente va a beneficiar a la población todas las modificaciones que se plantean? Yo creo que va a darle certeza en estos tipos penales. A la mujer, a los niños, etcétera, que son grupos vulnerables, les va a dar certeza, va a evitar de que en algunos casos se cometan estos delitos. Pero ¿de qué sirve la letra muerta? Sí. Estoy seguro que muchos de nosotros, como comunicadores sociales, y aprovecho para felicitarlos en su día, y a los abogados, etcétera, y los que estamos relacionados con este ámbito, tal vez conocemos de normas. ¿Qué pasa con la demás gente, la sociedad en su conjunto? Se preguntará, ¿hay un proyecto de ley, hay un decreto? No hay nada. Entonces no hay una socialización de estas leyes, y ahí es donde incide la sensibilización. Oye, si le generas violencia a una mujer, directamente vas a entrar a la cárcel. O sea, ya te está advirtiendo y te está diciendo, oye, ubícate, no pegues, no insultes, no generes violencia. O sea, el gritar puede generar violencia, el insultar puede generar violencia, el chantaje puede generar violencia. Entonces tú te tienes que explicar a la sociedad en qué casos, y creo que eso es lo que falta realmente para que estas leyes que se vuelven como leyes a veces políticas tengan una incidencia dentro de la sociedad, y ahí yo creo que vamos a cambiar. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Israel Centellas, actualmente secretario general de la Universidad Mayor de San Andrés, y claro, la sapiencia que tiene en el ámbito legal. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias, doctor, por tanto tiempo. De verdad, y lo vamos a volver a convocar para seguir hablando de leyes. Nosotros, entre tanto, vamos a ir con Henry porque tenemos algo muy importante. Atención con la pregunta en carta sobre la mesa para que usted participe. Esta es la pregunta y estamos esperando su respuesta a través de nuestras redes sociales, como la línea de WhatsApp. ¿Usted cree que está de acuerdo que el gobierno siga subvencionando los hidrocarburos? Reiteramos, ¿usted está de acuerdo que el gobierno siga subvencionando el precio de los hidrocarburos? Es la pregunta que tenemos en esta noche. Sus respuestas al 788-6896. 788-6896. TVU. Televisión para ti.